Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Deuteronomio 12, verso 1 en adelante, tiene como tema el lugar de adoración elegido por Dios. Nos dice la palabra del Señor que estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que el Señor, tu Dios, que el Señor Dios de tus antepasados te da. Dios nos dice, obedécelos todos los días de tu vida. Lo primero que podemos ver, lo primero que podemos apreciar es que Dios le dice a su pueblo: estos son los decretos y las ordenanzas. O sea, Dios le dice, este es el reglamento que debes de obedecer, que debes de seguir en el momento que comiences a vivir en la tierra que el Señor tu Dios te da. La tierra que Dios le da al hombre es aquella tierra donde el hombre nace. La tierra que Dios le da al hombre es aquella tierra donde el hombre nace. Hay oportunidades que Dios le da al hombre en otros lugares. Cuando Dios envía al hombre a otros lugares, Él mismo les direcciona. Hay un tiempo, hay un momento en el cual Dios toma esta decisión en Él. O sea, todo lo que le pertenece al Señor tiene que someterse a Él. Todo lo que le pertenece al Señor tiene que obedecerlo a Él. Dios no tan solo es dueño de su obra, de su casa y de su altar, sino que Dios es dueño del hombre. Él es el creador. Él es el creador. Ahora, sabiendo y entendiendo que hay hombres que se apartan del Señor, sabiendo y entendiendo que Dios no está donde es rechazado, sabiendo y entendiendo de qué manera Dios trabaja con su pueblo y con sus ministerios, sabiendo y entendiendo que Dios es celoso. Dios le dice al hombre, inmediatamente le entrega un ministerio, inmediatamente le da la oportunidad de trabajar en su casa y en su altar. Estas son las ordenanzas, estos son los decretos, esta es la dirección que debes de seguir en la tierra que yo te entrego. Cuando expulsen, nos dice Dios más adelante, a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses. Dios le dice, cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses. O sea que Dios le da la oportunidad al hombre en el lugar donde nace. Dios le da la oportunidad de tomar este lugar como posesión y de destruir todo lo que hay allí que no le pertenece al Señor.
y de destruir todo lo que hay en este lugar que no le pertenece al Señor. Dios le dice claramente, derríbalo, no te unas a él. Deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses. Dios nos está hablando de costumbres paganas que su pueblo, que sus hijos verían en aquella tierra, en aquel lugar que Dios le entregaría al hombre. Dios le dice a su pueblo, en este lugar vas a ver cosas que nunca en tu vida yo te enseñé. En este lugar vas a ver lugares donde rinden culto a ídolos. No te unas a ellos. Dios le dice a su pueblo, derríbalos inmediatamente. Toma posesión de estos lugares. ¿De qué manera el pueblo de Dios o los ministerios de Dios tomarían posesión de estos lugares donde Dios nos dice que su pueblo se encontraría? ¿De qué manera el pueblo de Dios derribaría todo esto? El pueblo de Dios, los ministerios de Dios están llamados a permanecer bajo la cobertura y bajo la esencia de Dios. Los ministerios de Dios, el pueblo de Dios está llamado a permanecer bajo la cobertura de Dios. Para el pueblo de Dios permanecer bajo la cobertura de Dios, para los ministerios de Dios permanecer bajo la cobertura del Señor, estos deben seguir la ordenanza que Dios les da, que Dios les entrega a través del libro de la ley. Estos deben de seguir las ordenanzas que Dios les da, que Dios les entrega a través del libro de la ley. Estos no pueden seguir la voz del hombre. Estos no pueden mirar al mundo otros frutos y tocarlos, comerlos, practicarlos. ¿De qué manera el hombre come o practica con aquellos frutos que Dios le dice que no puede tocar? ¿De qué manera el hombre llamado por Dios, el hombre que Dios le entrega un ministerio, de qué manera éste practicaría, tocaría, se contaminaría con aquellos frutos que Dios le dice no puedes tocar? Es cuando el hombre desobedece la voz de Dios. Es cuando el hombre se aleja de la palabra del Señor. Dios es claro cuando le dice al hombre, en estos lugares vas a encontrar lugares donde las personas que viven allí rinden culto a sus dioses. Dios nos habla de lugares paganos. Dios nos habla de lugares contaminados. Dios dice, no practiques lo que allí se hace. Derríbalo, conquístalo y toma posesión de él. Toma posesión de este lugar. Como único el ministerio de Dios puede tomar posesión de algún lugar, es derribándolo primeramente.
esto sería derribándolo. Dios nos dice más adelante, sobre las cimas de las montañas y de los cerros y debajo de todo árbol frondoso, allí te vas a encontrar con estos dioses, con todo lo que hacen las personas que viven en este lugar, donde yo te doy oportunidad de vivir. Destruye sus altares, dice el Señor, y destroza sus columnas sagradas. Dios nos habla de lugares contaminados por la idolatría. Dios nos habla de objetos, de cosas que el hombre vería en este lugar que Dios le entrega. Puede que el pueblo de Dios, que los ministerios de Dios, puede que estos vean lugares en los cuales hay objetos y cosas, como por ejemplo, puede que en estos lugares hayan árboles pintados en una pared, en el piso. Y en estos lugares donde hay estas cosas, como por ejemplo el árbol, puede que hayan otras pinturas. Puede que sean imágenes de mujeres, de hombres, pintadas en el suelo o en la pared, para dar un ejemplo. Estos son los lugares frondosos que Dios nos habla. Estos son los lugares que Dios nos habla, los cuales el hombre se chocaría, se encontraría. Son lugares donde el hombre rinde culto a estos dioses.